Arrancamos la mañana de hoy contando una medida que ayer dio a conocer el Ministerio de Economía y de gran relevancia, sobre todo para comerciantes y sobre todo para el sector PYME, que es el fin de las retenciones a cuenta en IVA y en ganancias en los cobros con pagos electrónicos, es decir, en los cobros a través de tarjetas, transferencias y cualquier otra vía de pago digital. En ese caso, había retenciones a cuenta para esos impuestos que ahora dejarán de hacerse. Vamos a conversar de este tema con el tributarista Sebastián Domínguez, que ya está en línea. ¿Qué tal, Sebastián? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, hola, ¿qué tal? Fernando, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuál es tu primera lectura sobre esta medida? En cierto modo sorpresiva, los bancos lo venían pidiendo, los bancos y sobre todo las cámaras pymes lo venían pidiendo desde hace mucho tiempo, pero ayer sorpresivamente el gobierno dijo que a partir del 1 de septiembre entre en marcha. Sí, sí, sorprendió porque en el paquete fiscal se había incluido un artículo Ujú. que se iba a liberar de retenciones impositivas nacionales a aquellos pagos por tarjeta de crédito, por ejemplo, por medios electrónicos, hasta que, digamos, que no excedan los 10.000 UVA. Esto, más o menos, si consideramos el UVA que va a tener el 31 de agosto Ujú. el valor ese, sería más o menos 11.300.000 pesos. Entonces, lo que se esperaba era una reglamentación que diga que hasta ese valor no se retenía y por encima de eso sí. Ujú. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, usando una facultad que le da el propio paquete fiscal, lo que hizo el Ministerio de Economía es decir, no, a la FIP, instruirla para que directamente elimine las retenciones que se hacen de IVA y de ganancias. Y eso se traduce en una mejora del 4% de lo que cobran en términos generales Ujú. por tarjeta de crédito las empresas, porque se retenía el 3% de IVA y el 1% de ganancias, como cuestión general. Claro. Y entonces implica una mejora relevante porque, viste, muchas veces cuando uno va a pagar con tarjeta, se puede o no se puede, el comercio dice, te recargo un 10% si pagas con Ujú. tarjeta de crédito. Bueno, el costo de la tarjeta, del procesamiento sigue estando, pero al no estar estas retenciones, podría hacer que baje ese costo adicional que quieren cobrar quizás al 5%, 6%, un Claro. número diferente. Está claro y siempre hacen el hincapié los bancos, las fintech, las tarjetas, etcétera, que cuando se habla de ese 10% de descuento en efectivo o su contrapartida 10% de recargo por pagar con tarjeta, en realidad no es el costo del servicio, no es el costo de la tarjeta, sino el costo de todos los impuestos que siempre vienen asociados. Parte era ese 4%. ¿Y qué pasa con la otra parte que claramente es ingresos brutos? ¿Qué va a pasar con eso que es un impuesto provincial? Claro, bueno, el paquete fiscal invitó a las Ujú. provincias y Cava a que también tomen una medida similar a la que estaba ahí comprendida. Ninguna legislación, no se modificó ninguna norma Claro. a nivel de provincias y Cava, y ahora no hay ningún anuncio porque se Ujú. vuelve a invitar a que hagan, a que tomen medidas similares para facilitar la utilización de medios electrónicos para pagar. Ujú. Dependerá eso de Claro. provincias y de la Ciudad de Buenos Aires por los problemas financieros que pueden llegar a tener, quizás no lo hacen, y eso sería bueno que por lo menos bajen algo, quizás bajen la imposición, porque a veces de ingresos brutos por ventas con tarjeta de crédito quizás pueden retener 5%, a veces es 2,5%, depende de la jurisdicción, Claro. pero puede ser 5%, es un valor muy alto y también que quienes sufren muchas veces esas retenciones, no solo que le están adelantando el pago, sino que además les genera un saldo a favor que no pueden recuperar fácilmente. Claro. Entonces eso termina trasladándose al precio de los bienes y los servicios. Claro, y en el caso de ganancias, por ejemplo, lo que dicen los pymes o que lo que dicen los comerciantes es, bueno, se me cobra por anticipado algunas ganancias que ni siquiera sé si voy a realmente a tener en algún momento, pero ya tengo grabado con impuestos las ganancias. Claro, sí, o sea, tiene anticipos que tiene Ujú. que pagar de impuesto a las ganancias, le hace recaudación en la tarjeta de crédito. Sus clientes, que son empresas, cuando le pagan le retienen también ganancias. Ujú. Bueno, compran un servicio en el exterior con tarjeta de crédito, pagan en pesos, le hacen la percepción de ganancias. Toda una serie de Claro. regímenes de retenciones, percepciones, pagos a cuenta, que terminan tergiversando lo que uno Ujú. tiene que pagar y que muchas veces
hoy le practican la retención que recién va a computar en junio del año que viene. Bien, Y en definitiva ese crédito se le desvaloriza claro. producto de la inflación hasta ese momento. Bien, con lo cual, Sebastián, digamos, esto también me parece importante aclararlo, no hay una baja de impuestos como tal, digamos, se entiende que el comerciante debe pagar lo mismo, pero lo paga una vez al año cuando liquide su impuesto a las ganancias y no en cada cobro que hace con el costo financiero que ello implica, porque recién, como decías, al empresario o al comerciante que le retienen el impuesto a las ganancias hoy, en realidad eso lo va a liquidar a mediados del año que viene, pero ya lo pagó y se lo van a tomar el año que viene al mismo monto nominal, ¿es así? Claro, sí, es así. Ahora, lo que puede pasar es que el año que viene después paga y eso, cuando paga más anticipos para 2025 de los que hubiera pagado si hubiera tenido una retención. El impuesto a las ganancias tiene un mecanismo un poco complejo, pero por ejemplo en IVA alguien le retenían ahora en agosto, supongamos una microempresa con Claro. certificado PYME que puede pagar el IVA a lo que se llama 90 días. Lo que vendía hoy le generaba un débito fiscal, que lo iba a declarar en septiembre, pero Claro. recién tenía que ingresar el impuesto en noviembre, porque tiene el IVA diferido. Si se lo retienen, lo tiene que ingresar hoy. Entonces, ¿qué sucede? Ahí tiene un tema financiero. La pyme podría haber utilizado ese dinero durante 60 días quizás para su capital de trabajo, pero ya se lo habían retenido al momento de cobrar la liquidación de la tarjeta. Es decir, que esto le va a generar, no es una baja de impuesto, como bien vos decís, pero sí un aumento del capital de trabajo de ese dinero que se estaba quedando el Estado sin remunerárselo, porque el Estado se lo queda y no es que le reconoce un interés por esas retenciones. Bien, con lo cual, digamos, más allá de que el gobierno deberá prever una merma en la recaudación, eso también es claro, esto debiera tomarse como una medida positiva, sobre todo para comerciantes y pymes. Sí, es muy positiva para las empresas, sobre todo para las pymes, y el gobierno, digamos, a rajatabla defiende el superávit fiscal, ¿no? Es uno de Claro. sus puntos principales. Entonces, lo que se entiende es que esta pérdida de recaudación que va a tener el Estado Nacional por el adelantamiento del impuesto que va a dejar de cobrar, que también afecta a las provincias, porque Sí. el IVA es coparticipable, ganancia es coparticipable, van a recibirlo más tarde, se entiende que se va a compensar con la recaudación de ganancias del paquete fiscal, más bienes personales del REI BP anticipado, más el impuesto al blanqueo. Entonces, como va a haber una gran cantidad de pagos en septiembre, por eso se entiende que el gobierno va a bajar el impuesto país, que todavía no dijo a partir de qué día de septiembre, y toma esta medida, porque los cálculos le están dando que podría mantener el superávit fiscal y ya darle una señal clara a la sociedad, a los empresarios, que está en el camino de bajar impuestos. Claro, digamos, desde que asumió Milei, esta sería la señal más concreta en ese sentido. Recién está pasando lo del impuesto país, pero lo que se va a aplicar es una baja al mismo nivel que lo encontró Milei, ¿no? O sea, ahora cuando se baje Sí. la alícuota lo va a poner del mismo modo que lo recibió y después en las cosas que más esperaba, en las retenciones al exportador, etcétera, no hubo baja de impuestos. Digamos, esta es la primera señal concreta en ese sentido, más allá del discurso, digo. Claro, sí. Es cierto que, como dijimos antes, no es que sea impuesto porque se difiere el pago más adelante, pero cuando hay inflación, en definitiva, si a alguien le retienen algo hoy que vale menos dentro de 3 meses, o dos Claro. meses, o 6 meses, es un impuesto encubierto esa pérdida del poder adquisitivo. Entonces, no sería una baja directa de impuestos, pero sí es recomponer el capital de trabajo de estas empresas. Y es cierto que el impuesto país baja al mismo nivel que lo tomó el gobierno, porque el propio gobierno lo había subido, pero fue una de las herramientas que tuvo para poder lograr el Claro. superávit fiscal y mantener su agenda, que su agenda es cambiar hacia un paradigma diferente del que veníamos y combatir la inflación. Por supuesto, Sebastián, muchísimas gracias por estos minutos.